Bueno, en instante vamos a venir con nuestros invitados, vamos a hablar sobre esclerosis múltiple, conocer más la enfermedad, la terapéutica, las actividades que tienen previstas para el próximo miércoles 31, que se conmemora el Día Mundial de esta enfermedad. Pero antes nos vamos nuevamente al encuentro de Lorena Bomio, que está leyendo, según me dijeron, no está por leer. A ver, ¿en qué andas, Lorena? Hola nuevamente, Gerardo. Estamos en el Maratón de Lectura de Elvio Fernández, una actividad emblemática del Día Nacional del Libro. Dejo un momentito para escuchar a los chiquilines que están leyendo en inglés. Come, boy, she whispered. Come and play. I am too old and sad to play. Said the boy, I want a boat that will take me far away from here. Bueno, este es el momento donde los alumnos están leyendo. Más temprano vino la ministra de Educación y Cultura, también estuvo la directora de secundaria Celsa Puente y otras figuras del ámbito político y cultural. Está nuestro compañero Petru. Y ahora es mi turno. Más de 100 personas están participando. Así que cuando me presenten, me toca. A toda la gente de la tarde en casa, qué divino, qué bueno que es estar en vivo en Canal 10 y presentarles a Lorena. Por supuesto, bueno, hoy es un placer recibirla, Lorena Bomio, que nos acompaña en la Maratón de Lectura 2017. La recibimos con un fuerte aplauso. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ahí están, miren, con los más jóvenes, los protagonistas del Día del Libro. Elegí un libro de Lia Schenk, que es una autora nacional. Crónicas Nómades se llama y es un cuentito bien corto. Lía es maestra, escribe para adultos, pero también se ha destacado en literatura infantil y como sabía que iba a compartir este momento con los más jóvenes, fue que elegí a esta autora. Memoria descalza se llama. Cuando tenía 10 años mi mundo no era azul, pero yo lo veía azul. A los 10 años se puede ver el mundo con el color que quieras. La hortensia azul, el humo de la fábrica, el forro del cuaderno de sexto, los ojos de mi padre, una tacita de jugar a las visitas con amigas invisibles que solo yo nombraba, el terciopelo azul de un estuche con tiralíneas y un compás para trazar el círculo infinito. Azul era el color de un ángel que me encontraba terrenales secretos, que me contaba terrenales secretos. Confidencias de un ángel que después de 1000 tiempos con alas bizantinas encontré un sábado en Estambul, en la mezquita azul. Lecho de ranas, de anguilas y de culebras verdes, desborda como una mujer de llanto en los abriles. Recuerdo las inundaciones en los tiempos de mi infancia, el agua pegajosa, salvaje, apoderándose de las calles, de los muebles de la escollera. Cuando había inundaciones, no había clases. Si la cañada se desbordaba, se inundaba el pueblo. Yo no le tenía miedo a la cañada. Mi casa en la Cuchilla estaba siempre a salvo del agua. No tenía miedo, pero no le perdonaba que abril fuera por ella un marlo mojado y sin maíz. Mi vida sin la escuela se inundaba de ausencias. Esto es Lia Schenk, Crónicas Nómades. Nuestra participación entonces en la Maratón del Libro. Continuamos contigo, Gerardo. Bueno, muy bien, gracias Lorena. Transmitirle mis saludos y mis disculpas a la gente del Elvio Fernández porque estaba invitado a la Maratón de Lectura, pero bueno, por razones casi obvias no pude asistir. Es una actividad que realizan todos los años con motivo del Día Nacional del Libro, pero bueno, hoy le mandamos una gran representante como es Lorena Bomio a participar de esta misma jornada. Les presento a nuestros invitados. Después vamos a ir a un tape con un testimonio de pacientes de esclerosis múltiple. Pero recibimos con muchísimo gusto a Susana Carballido. ¿Cómo está, Susana? Muy bienvenida. Bien, gracias. Susana no es paciente, pero tiene una hija con esclerosis múltiple. Preside además la Asociación de Pacientes de Esclerosis Múltiples, EMUR. Y también al doctor Carlos Sweninger, neurólogo. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Coordinador de la comisión científica que asesora a la asociación. Decíamos que el próximo miércoles 31 de mayo van a estar conmemorando el Día Mundial de esta enfermedad que afecta a unos 2000 uruguayos, que principalmente son jóvenes de 20 y 30. Después vamos a entrar un poco más en detalle, pero para ir entrando en tema, miren este testimonio. Yo me llamo Estefanía Montero, soy de Paysandú. Tengo casi 35 años y hace casi 5 años que me diagnosticaron la esclerosis múltiple. Una vez que te diagnostican la patología, primero, no sienta miedo, no tenga vergüenza.
no vivir pensando que tenés una patología, sino lograr hacer tu vida lo más normal posible, pero conociéndote, viendo qué limitaciones tenés y aprender cómo cuidarte. Yo les recomendaría a los pacientes que tienen esclerosis múltiple no olvidarse que tienen la patología para lograr llevar la vida lo más normal posible. Seguir haciendo las cosas que les gustaban, disfrutarlo, pero con sus limitaciones. Por ejemplo, tener tus momentos de descanso. Si te gusta mucho bailar o andar en bicicleta, bueno, opta por bailar en tu casa, tener una bicicleta fija y te subís cuando tengas ganas y cuando lo disfrutes y no te canses mucho. La alimentación para los pacientes con esclerosis múltiple no difiere mucho de una persona común. Es una alimentación balanceada, procurando poca o nada carne roja de vaca, carne, pollo, pescado, frutas, verduras, cereales y nada de harina blanca y grasas. Para mí fue muy importante conocer a esta asociación, a EMUR, porque me ha guiado y me ha ayudado mucho y me ha dado herramientas para seguir y poder ayudar a otros pacientes con esclerosis y realizarlo en mi ciudad. Bueno, muy bien, ahí estaba este testimonio. Esto refleja de algún modo los consejos que se le puede dar a un paciente con esclerosis múltiple, doctor. Sí, como no, yo creo que sí. La esclerosis múltiple es una enfermedad que prácticamente no acorta la expectativa de vida y que en muchos casos, no en todos, permite realizar una vida casi normal. Aunque eso depende realmente de cada persona porque es una enfermedad absolutamente impredecible y es tremendamente heterogénea en sus manifestaciones clínicas y muy variable de cada individuo a otro individuo. Bueno, primero le voy a pedir que defina brevemente, si es que se puede, la enfermedad, cómo se manifiesta y qué consecuencias tiene, aún en esas variantes que se registran caso a caso, ¿no? ¿Cómo no? La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica, es una enfermedad del sistema nervioso central, o sea, del cerebro y de la médula, y se caracteriza porque hay una inflamación inicial de la mielina, que es una capa de grasa concéntrica que rodea al nervio, que el nervio viene a ser el axón o un cable que está rodeado por la vaina de mielina. Esa es la fibra nerviosa. La unidad entre el axón, el nervio propiamente dicho, y la mielina es lo que se afecta en esta enfermedad. La mielina es lo que protege la mielina, al nervio propiamente dicho de que el contacto con... Claro, entonces con el correr del tiempo se va perdiendo la mielina y el nervio queda desnudo y es más fácil que sea atacado por noxas intracelulares. ¿Y eso qué genera? Desde el punto de vista físico, eso lo que genera es que hay una disminución en la velocidad del impulso nervioso a través de los nervios e incluso a veces se suspende totalmente porque hay momentos o hay oportunidades en donde la fibra nerviosa se corta, el axón se corta y entonces se suspende el estímulo nervioso y no llega a los músculos y de ahí que surgen la cantidad de síntomas tan variados y de secuelas neurológicas definitivas que puede traer esta enfermedad, que es en realidad una enfermedad potencialmente discapacitante. Claro. Y probablemente se trate de una enfermedad también autoinmune, en donde el propio organismo... ¿Por qué dice probablemente? No se conoce todavía. Porque no se conoce, esta es una enfermedad que no se conoce exactamente cuál es su causa y por lo tanto tampoco hay una cura definitiva. Y entonces hoy día se piensa que es una enfermedad autoinmune. Hay evidencias, pero no 100% definitivas, de que es el propio organismo, los propios linfocitos que nos defienden de las infecciones, se creen que en la mielina hay gérmenes extraños y la atacan por momentos, hasta que la mielina se inflama, hay desmielinización y luego hay una etapa de cicatrización. Cuando ocurre eso que viene un pujo en la... Claro, hay distintas formas clínicas. Claro. Hay tres formas clínicas fundamentales. La forma en empujes y remisiones, en ataques y remisiones, que es la más frecuente de todas, que es a casi el 80% de los casos. Luego hay una forma, esa es en empujes y remisiones y es
a esas formas a las que nosotros podemos tratar de manera más exitosa. Después está la forma secundaria progresiva, que es la misma que comentamos anteriormente, pero que con el correr del tiempo se transforma en secundaria progresiva, donde predomina el componente neurodegenerativo, o sea, la lesión axonal, la pérdida de la neurona. En el caso de la primera manifestación puede no generar esa consecuencia. No, en las formas en empujes y remisiones, el primer empuje en general desaparece solo, y a medida que vienen surgiendo los empujes, por ejemplo, 1 por año, van aumentando las secuelas neurológicas. Y después hay otra forma que es menos frecuente, 10 a 12% de los casos, que es forma primaria progresiva de entrada, donde no hay empujes, no hay ataques, no hay episodios agudos, sino que va progresando lentamente, que es la forma menos frecuente de esta enfermedad. Ahora veremos cómo, además de los cambios, lo que planteaba esta paciente es cambios en el estilo de vida. No hizo referencia a medicación, que también la hay, pero ahora ya tendremos tiempo de hablar de eso. Quería preguntarle a Susana, decíamos que es madre de una paciente que tiene ¿qué edad? En este momento 34 años. ¿Y a qué edad fue diagnosticada? Y a los 14. A los 14 años, o sea que está incluso por debajo de la edad promedio. Sí, hay niños con esta enfermedad, no son muchos, pero los hay. ¿Y cuál fue el primer síntoma que tuvo? Mira, ella era una niña diferente, es mi cuarta hija, era una niña diferente. Yo la empecé a tratar casi a los 5 años con un equipo multidisciplinario, que en ese momento de neuropediatría, la doctora Rebollo. Y bueno, ellos pensaban que en el momento del parto había tenido algún problema, falta de oxígeno y todo. Y a sus 14 años tiene este debut, que se pensaba que podía ser una encefalitis herpética o el primer empuje de esta enfermedad desmelizante. A los 6 meses vuelve a repetir, y en aquel momento, porque lo que se aspira ahora es que se diagnostiquen rápidamente para poder empezar el tratamiento. En aquel momento no había tratamientos en el Uruguay. Estuvimos más de 5 años esperando el tratamiento para Lorena. Cuando hablas de tratamiento, ¿te referís a la medicación? A la medicación, al interferón. Y bueno, tuvimos que golpear muchas puertas, hacer muchos caminos, cartas al presidente. Y bueno, en esa búsqueda, un día el Hospital de Clínicas me llamó y me dijo que iba a comprar la medicación para Lorena. Así que, ¿cuánto hace eso? 15 años más o menos. Y sí, en el 2005. Claro, sí, una década, sí. 10, 12 años. Sí, sí. O sea que desde aquel momento hasta ahora han pasado muchas cosas, porque ahora existe la asociación, existe la comisión científica que la asesora. Sí, sí. ¿Cómo se llama tu hija? Se llama Lorena. Lorena. O sea que Lorena prácticamente vivió toda su vida con alguna manifestación de la enfermedad. Sí, sí. Lorena trabaja, vive sola, ella integra una cooperativa gastronómica que es pionera en el Uruguay con personas con discapacidad, distintas discapacidades. Trabajan para el MIDES, trabajan en Tarará Prado, tienen la cantina del policial, y en otros lados, y bueno... ¿Ha hecho una vida fuera de la enfermedad? ¿Ha hecho una vida casi normal? Sí, a otros ritmos, claro, a otros tiempos, pero casi normal. Y bueno, lo que tratamos es darle herramientas para que esto... Siempre digo, lo que cuento, es mi propia experiencia de vida. En nosotros la esclerosis múltiple, es una amiga que nos tiene que acompañar el resto de la vida, y más vale conocerla que desconocerla. Y entonces a nosotros nos hizo un efecto contrario. A nosotros, lógico que tuvimos nuestros duelos, nuestros miedos, nuestros llantos y el porqué, y transformar el porqué, el para qué, ¿no? Salimos a buscar oportunidades y bueno, y qué hacíamos con un adolescente de esa edad que había perdido lo que se llama la memoria inmediata, que no podía estudiar. Después nos enteramos a los años que había un liceo de adultos, y ahí logró terminar su ciclo básico. Bueno, la vida. Vamos a conocer más en detalles, porque por lo que decía la paciente de Sanducera en el tape, esto te obliga a cambiar, a modificar algunos hábitos de vida, quizás, según cómo se manifieste, a no privarte
de desarrollarlos todos de otra manera, hacer las mismas cosas más lentamente, pero vamos a ver, bueno, y también algunas cuestiones referidas a no cansarse, a la dieta, todas estas cosas las vamos a estar conversando después de la pausa con nuestros invitados. Ya venimos.